A lo largo de las décadas, muchos asesinos en serie han aterrorizado a ciudades enteras, cometiendo los crímenes más abominables e infames que te puedas imaginar. Algunos de ellos, no conformes con aterrorizar a la sociedad con sus crímenes, también escribieron sus más aterradores pensamientos en forma de cartas, que fueron enviadas a la prensa y a la policía. Por eso hoy te traigo las 10 cartas más espeluznantes y aterradoras del puño y letra de asesinos seriales. Número 10. A pesar que este primer caso no se trata de una carta como tal, igual lo pongo en este listado. William George Evans fue un asesino serial estadounidense, responsable del asesinato de 3 mujeres en la ciudad de Chicago, en el año de 1945 y 1946. Fue conocido como el asesino del lápiz labial, ya que en la escena del crimen de las 3 chicas dejó un mensaje escrito en la pared con lápiz labial. El caso de William es muy controversial, ya que a pesar de que confesó los crímenes de 3 mujeres, parece ser que la primera confesión fue obtenida a base de torturas, aparte que muchas de las supuestas pruebas tenían muchas inconsistencias. Entre sus víctimas estaba Frances Brown. El cuerpo de Franz fue encontrado sin vida con un cuchillo clavado en el cuello y una herida de bala en la cabeza. Y en la pared de la casa de Frances también fue encontrado un mensaje escrito con lápiz labial que decía: "Por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate a más. No me puedo controlar". A este supuesto asesino también se le atribuye la muerte de Suzanne Degnan, una niña de 6 años cuya cabeza fue encontrada separada de su cuerpo, en una alcantarilla. Oficialmente William confesó los 3 crímenes y llegó a un acuerdo para no ser condenado a la pena de muerte, por lo que fue condenado a 3 cadenas perpetuas. A pesar que todo parece indicar que este hombre era inocente de esos asesinatos, también hay que decir que William había sido arrestado en varias ocasiones por diferentes delitos, como entrar a apartamentos a robar y hurtar ropa interior femenina. William George Evans murió a los 83 años en una cárcel del estado de Illinois en el año 2012, convirtiéndose en una de las personas que vivió más años en una cárcel en ese estado. Número 9. Jack el Destripador, quizás el más famoso de este top. Fue un infame asesino en serie que cometió una serie de brutales y sin resolver asesinatos en el distrito de Whitechapel en Londres, Inglaterra, durante el otoño de 1888. Se cree que el asesino estuvo activo entre agosto y noviembre de ese año. A este siniestro personaje se le atribuye haber enviado varias cartas a medios de comunicación de la época, en donde hacía alarde de sus crímenes. Aunque se cree que muchas de las cartas enviadas durante ese tiempo fueron escritas por periodistas sensacionalistas para aumentar la cobertura de los crímenes. El asesino atacaba principalmente a mujeres trabajadoras del área, muchas de las cuales eran prostitutas. Las víctimas eran asesinadas de forma brutal y sus cuerpos fueron encontrados con heridas extremadamente horribles, incluyendo desgarros abdominales, de ahí el apodo de Destripador. Entre las cartas que se cree fue escrita por este asesino serial está una titulada Desde el infierno. Esta carta fue enviada por el asesino al presidente del Comité de Vigilancia del Distrito de Whitechapel, George Lusk. Este comité de civiles vigilaban las calles para intentar impedir los crímenes del asesino. Esta famosa carta dice lo siguiente: Desde el infierno. Señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para ustedes. La otra parte la freí y la comí, fue muy agradable. Quizá le envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguarda un poco más. Firmado Atrápeme cuando pueda, Mr. Lusk. La carta original y el pedazo de riñón enviado por el asesino se perdió de los archivos policiales, y solo quedó una fotografía de la carta tomada antes de que se perdiera. Número 8. H. H. Holmes, cuyo nombre real era Herman Webster Mudgett, fue un famoso asesino en serie estadounidense del siglo XIX. Se le atribuye la muerte de varias personas, aunque el número exacto de sus víctimas sigue siendo incierto y objeto de debate. Holmes fue un individuo altamente manipulador y astuto, y ganó notoriedad por construir un hotel en Chicago durante la Exposición Mundial Colombina de 1893, conocido como el Hotel de la Feria Mundial. Diseñó el edificio de manera peculiar, con numerosos pasadizos secretos, habitaciones insonorizadas y trampas mortales. El hotel fue un lugar espeluznante y un laberinto mortal para aquellos que se hospedaban en él.
Holmes atrajo a muchas de sus víctimas a su hotel bajo el pretexto de empleo o relaciones románticas, solo para torturar, matar y despojarlos de sus posesiones. Se dice que utilizó diversas técnicas para cometer los asesinatos, incluida la asfixia, el envenenamiento y otros métodos más sádicos. Después de varios años de actividad criminal, Holmes fue finalmente capturado en 1894 y sometido a juicio por el asesinato de Benjamin Kereso, uno de sus cómplices en un fraude de seguros. H. Holmes dejó una carta antes de su ejecución en mayo de 1896. En la carta, Holmes confesó algunos de sus crímenes y afirmó que había asesinado a 27 personas. También mencionó que había cometido el asesinato más perfecto, refiriéndose posiblemente al asesinato de su cómplice, Benjamin Kereso, por el que fue condenado a muerte. En un párrafo de su carta escrita antes de su ejecución decía lo siguiente: «Nací con el diablo en mí. No pude evitar ser un asesino, como el poeta no puede evitar la inspiración para cantar. Nací con el maligno parado a un lado de la cama en la que fui traído al mundo, y ha estado conmigo desde ese entonces». H. Holmes fue ejecutado en la horca el 7 de mayo de 1896. Número 7. El hachero de Nueva Orleans es uno de los asesinos en serie más famosos de los Estados Unidos. Este criminal nunca fue identificado ni capturado. Operó en el estado de Luisiana en una ciudad llamada Nueva Orleans, desde mayo de 1918 hasta octubre de 1919. Durante este tiempo, cometió 6 asesinatos y dejó heridas a otras 6 personas, principalmente de origen o ascendencia italiana, utilizando un hacha como arma, lo que causó un gran temor en la comunidad. Fue en ese corto periodo cuando este asesino dejó una extensa y desoladora carta a varios periódicos locales, con las siguientes palabras: «El infierno más caliente, 13 de marzo de 1919. Estimado mortal de Nueva Orleans, el hachero. Nunca me atraparon y nunca lo harán. Nunca me vieron, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del infierno más caliente. Soy lo que ustedes orleanianos y su tonta policía llaman el hachero. Cuando lo crea conveniente, vendré a reclamar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré ninguna pista excepto mi hacha sangrienta, chorreante de la sangre y los cerebros de quienes mandé para abajo a que me hagan compañía. Si quieren pueden decirle a la policía que tengan cuidado de enfrentarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la manera en que condujeron sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan increíblemente estúpidos que no me han divertido solo a mí, sino también a su majestad satánica, Francis Joseph, etc. Pero díganles que tengan cuidado. No les permitan tratar de descubrir lo que soy, pues sería mejor para ellos no haber nacido que desatar la ira del hachero. No creo que haya necesidad de tal advertencia, ya que estoy seguro de que la policía siempre me evitará, como lo han hecho en el pasado. Son lo suficientemente inteligentes para saber cómo mantenerse alejados de cualquier daño. Indudablemente, ustedes los orleanianos me consideran el asesino más horrible, y lo soy, pero podría ser mucho peor si lo quisiera. Si lo quisiera, podría visitar su ciudad todas las noches. Podría masacrar a miles de sus mejores, y peores, ciudadanos a voluntad, porque tengo una relación cercana con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exacto, a las 12:15, hora terrestre, del próximo jueves por la noche, voy a pasar por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, voy a hacerles una pequeña proposición. Acá va, como me gusta mucho la música jazz, juro por todos los diablos de las regiones interiores que cualquier persona en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen a la hora que ya he mencionado será perdonada. Si todos tienen una banda de jazz tocando, bueno, mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura y es que quienes se atrevan a no yacear ese específico jueves por la noche, si es que haya alguno, probarán el hacha. Bueno, dado que tengo frío y extraño el calor de mi Tártaro natal, y es tiempo de que abandone su hogar terrestre, cesaré mi discurso. Espero que publiquen esto, y que les caiga bien. He sido, soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido tanto en la realidad como en los reinos de la fantasía. Era tal el miedo que despertó esa carta en la sociedad,
que las pistas de baile de Nueva Orleans se llenaron, y músicos profesionales y amateurs del jazz tocaron en cientos de fiestas caseras de la ciudad, como un intento por no ser la próxima víctima del hachero. Esa noche, finalmente, no hubo asesinatos. Luego de eso, el asesino desapareció sin dejar rastros. Número 6. Albert Fish fue un despiadado y sádico asesino en serie y caníbal estadounidense, conocido como el Hombre Gris, el Hombre Lobo de Wisteria y el Vampiro de Brooklyn. Este asesino, que vivió entre el 19 de mayo de 1870 y el 16 de enero de 1936, es conocido por ser uno de los criminales más sádicos y perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Fish llevó una vida aparentemente normal, pero detrás de su fachada, cometió una serie de horribles crímenes. Es conocido por secuestrar, torturar, asesinar y comer a sus víctimas, muchas de las cuales eran niños. Durante varios años, viajó por el país y cometió crímenes atroces, a menudo sin dejar rastro. Uno de sus casos más notorios fue el secuestro y asesinato de Grace Budd, una niña de 10 años, en 1928. Fish se hizo pasar por un granjero cariñoso y engañó a la familia de Grace para que confiaran en él. Después de llevarla a su casa, la torturó y asesinó brutalmente. Más tarde, envió una horrorosa carta a la madre de Grace, describiendo los horribles detalles del asesinato y cómo la había comido. Lo que decía un extracto de esa carta decía así: «Estimada señora Budd, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tecoume, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó, y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche, los azotó y los torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409 E100 cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 Batios calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores. Subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía las iba a manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé. Pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno.
Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No me la cogí, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Esta carta fue su perdición, ya que se le olvidó eliminar cualquier marca con la cual pudiese ser identificado. Por lo que posteriormente fue capturado, enjuiciado y condenado a la silla eléctrica. Número 5. Dennis Andrew Nielsen fue un asesino en serie y necrófilo británico que acostumbraba a vestir, bañar y convivir durante meses con los cadáveres de sus numerosas víctimas. Todos sus asesinatos ocurrieron en el norte de Londres, alternándose entre sus distintas residencias a lo largo de los años en que conoció a sus futuras víctimas. Estas eran atraídas a sus hogares mediante engaños y luego asesinadas por estrangulación, en algunos casos combinada con ahogamiento. Después de cometer los crímenes, Nielsen llevaba a cabo un macabro ritual en el que lavaba y vestía los cuerpos, que mantenía consigo durante un tiempo antes de proceder a desmembrarlos y deshacerse de ellos, ya sea incinerándolos en una hoguera o arrojándolos por el desagüe. En 1978, Dennis Nielsen conoció a un joven en un bar y lo invitó a su apartamento, donde pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, al ver a su compañero aún dormido, Nielsen se dio cuenta de que pronto se iría. En ese momento, tomó una corbata y lo asfixió, luego lo sumergió en agua hasta que dejó de moverse y observó su cuerpo sin vida. Al día siguiente, Nielsen limpió el cadáver y lo colocó en su cama, donde tuvo un contacto íntimo con él. Posteriormente, escondió el cuerpo bajo el suelo de su habitación. 7 meses después, recogió los restos y los incineró en una fogata. De esta manera, Nielsen acabó con la vida de 15 hombres, entre ellos estudiantes, personas sin hogar y conocidos, a quienes asfixió, sumergió en agua, desmembró y desechó sus restos por el desagüe. Solo 8 de sus víctimas fueron identificadas. A principios de 1983, los vecinos de Nielsen, molestos por el mal olor y el atasco en las tuberías, llamaron a un fontanero, quien descubrió restos humanos en el sistema de desagüe. La policía rastreó el origen hasta la casa de Nielsen, un funcionario de 37 años. Al ser confrontado, admitió haber asesinado a 15 o 16 personas y permitió a los agentes entrar. Fue arrestado y el 4 de noviembre de 1983, condenado a cadena perpetua por 6 asesinatos y 2 intentos de homicidio, con un mínimo de 25 años. Años después, se le comprobó una 7ª víctima, un joven de 14 años, lo que reafirmó su sentencia sin posibilidad de libertad condicional. 6 semanas después de su arresto, Nielsen se escribió a sí mismo una carta de autoevaluación. A diferencia de otras confesiones de asesinos en serie, su tono era sombrío y reflexivo en lugar de presumido. Su carta decía lo siguiente: cuanto mayor era la belleza, en mi opinión, del hombre, mayor era la sensación de pérdida y dolor. Sus cuerpos desnudos y muertos me fascinaban, pero hubiera hecho cualquier cosa por recuperarlos con vida. Al menos en 3 de los intentos logré revivirlos y sentí que realmente les había salvado la vida. Desde mi adolescencia siento que soy un psicópata creativo. Dennis Nielsen murió en 2018 a la edad de 72 años, víctima de una embolia pulmonar y una hemorragia por un aneurisma aórtico, por el cual había sido intervenido quirúrgicamente de forma reciente. Número 4. El asesino del Zodíaco es el alias de un asesino en serie aún no identificado que actuó en el norte de California a fines de los años 60. Durante el periodo comprendido entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, cometió 5 asesinatos confirmados en el área de la Bahía de San Francisco, llevando a cabo sus crímenes tanto en zonas rurales como urbanas y suburbanas. Se calcula que en ese entonces, el hombre, quien se hacía llamar a sí mismo el Zodíaco, tenía entre 40 y 50 años, era blanco, de complexión robusta, de cabello castaño, y contaba con habilidades en descifrar códigos, lo que evidencia su alta inteligencia. Este asesino en serie se identificaba a sí mismo como Zodíaco, mediante una serie de mensajes irónicos enviados por correo a diversos periódicos regionales, en los que advertía de futuras masacres y atentados con bombas si no se publicaban sus comunicaciones. Además, afirmaba que estaba reclutando a sus víctimas para convertirlas en esclavas en la otra vida. Algunas de estas misivas contenían criptogramas o series de cifras. De los 4 criptogramas que produjo,
2 siguen sin resolverse, mientras que los otros se descifraron en 1969 y 2020. Su primera víctima fue David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, quienes fueron asesinados a tiros el 20 de diciembre de 1968 mientras estaban estacionados en el camino al lago Herman, cerca de Venecia. Ambos recibieron disparos por sorpresa. En julio de 1969, Michael Renault Mageau, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, fueron emboscados y tiroteados por el asesino del Zodíaco en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs en Vallejo. Ferrin murió en el Hospital Kaiser Foundation tras recibir múltiples disparos, mientras que Mageau sobrevivió a pesar de sus heridas graves. El 27 de septiembre de 1969, Brian Calvin Artnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22 años, fueron atacados con un cuchillo en lo que ahora se conoce como la Isla del Zodíaco en el lago Berryessa, condado de Napa. Artnell sobrevivió a 6 puñaladas en la espalda, pero Shepard sucumbió a sus heridas 2 días después en el hospital Queen of the Valley. Su última víctima conocida fue Paul Lee Stine, de 29 años, un taxista que fue asesinado a tiros en su propio vehículo el 11 de octubre de 1969 en Presidio Heights, San Francisco. La escena del crimen fue notable por la ausencia de la cartera y las llaves del taxi, indicando un posible robo. El 20 de octubre de 1969, se afirmó que el asesino del Zodíaco llamó al departamento de policía de Oakland exigiendo que los abogados F. Leigh Bailey o Melvin Belli participaran en el programa matutino de Jim Dunbar, en donde el asesino iba a llamar en vivo y en directo. Bailey no pudo asistir, pero Belli sí. Durante el programa se pidieron mantener abiertas las líneas, y luego alguien, identificándose como Sam, llamó repetidamente afirmando ser el Zodíaco. Belli acordó reunirse con él en Daly City, pero Sam nunca apareció. Los oficiales, al reconocer su voz, concluyeron que no era el verdadero Zodíaco. Llamadas posteriores fueron rastreadas hasta el Hospital Estatal de Napa, donde se comprobó que Sam era un enfermo mental. La última carta confirmada del Zodíaco data de 1974, en la que aseguraba haber matado a 37 personas, señalando que muchas de ellas se encontraban en el sur de California e incluso mencionando a Cherry Jobates, asesinada en Riverside en 1966, aunque no se ha probado ningún vínculo entre ambos casos. Entre las cartas más inquietantes del asesino se encuentra una enviada en 1969 al periódico San Francisco Chronicle, conocida como Z-340. Esta misiva, compuesta por una serie de letras y símbolos encriptados, fue descifrada en 2020 por 3 expertos en la materia, revelando la mente perturbada del asesino. Espero que te estés divirtiendo mucho tratando de atraparme. No era yo el del programa de televisión. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me llevará al paraíso más pronto y porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí. Todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, por eso le tienen miedo a la muerte. No tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías acerca de su verdadera identidad. El único sospechoso señalado públicamente por las autoridades fue Arthur Leigh Allen, un ex maestro de primaria y delincuente sexual convicto que falleció en 1992. Más recientemente, se ha mencionado a Gary Francis Poste como otro sospechoso relevante, quien murió en 2018. Número 3. El hijo de Sam es el apodo de David Berkowitz, un asesino en serie que aterrorizó la ciudad de Nueva York en la década de 1970. Entre 1976 y 1977, Berkowitz mató a 6 personas e hirió a otras 7 en una serie de tiroteos con un revólver .44. En sus crímenes, atacaba principalmente a parejas en autos estacionados durante la noche. La primera víctima confirmada de David Berkowitz, el hijo de Sam, fue Donna Lauria, una joven de 18 años. La noche del 29 de julio de 1976, Donna estaba sentada en un auto frente a su casa en el Bronx junto a su amiga Jody Valentí de 19 años, después de haber salido con amigos. Mientras conversaban, Berkowitz se acercó al vehículo y, sin previo aviso, sacó un revólver .44 Bulldog y disparó 3 veces. Donna recibió un disparo en el pecho y murió de inmediato, mientras que Jody fue herida en el muslo pero logró sobrevivir. El hijo de Sam huyó rápidamente de la escena sin dejar rastro.
Este fue el inicio de su serie de ataques que aterrorizaron a Nueva York durante más de un año. Después de asesinar a Donna Lauria y herir a Jody Valentí el 29 de julio de 1976, David Berkowitz continuó su ola de ataques en Nueva York, asesinando a 5 personas más. Berkowitz se hacía llamar el hijo de Sam en cartas burlonas que enviaba a la policía y a los medios de comunicación, donde decía que obedecía las órdenes de un demonio que hablaba a través del perro de su vecino. Los medios difundieron sus escritos, lo que lo convirtió en una figura aún más temida. La primera carta escrita por el hijo de Sam fue encontrada en 1977, en la escena de uno de sus crímenes. Estaba dirigida al capitán Joseph Borrelli, quien era el encargado de la investigación del caso. La carta decía lo siguiente: estoy profundamente dolido de que me llamen misógino. No lo soy. Pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un pequeño mocoso. Cuando papá Sam se emborracha se vuelve malo. Golpea a su familia. A veces me ata y me deja atrás de la casa. Otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena papá Sam. Detrás de la casa algunos descansan. La mayoría son jóvenes violadas y descuartizadas, su sangre drenada, solo huesos ya. Papá Sam me encierra en el ático también. No puedo salir, pero me asomo por la ventana y veo al mundo pasar. Me siento como un forastero. Estoy en una onda distinta a los demás, programado para matar. Sin embargo, para detenerme deben matarme. Atención a toda la policía. Primero disparen a matar o aténganse a las consecuencias. Manténganse fuera de mi camino o morirán. Papá Sam ya está viejo. Necesita sangre para conservar su juventud. Ha sufrido muchos infartos. Demasiados infartos. Ah, me duele que te duela, Sonny Boy. Extraño sobre todo a mi hermosa princesa. Está descansando en la casa de Nuestra Señora, pero la veré pronto. Soy el monstruo Belcebú, el rollizo Vigimes. Me encanta cazar. Merodear las calles en busca de diversión, carne sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Debo ser el agua que beban. Vivo para cazar, es mi vida. Sangre para papá. Señor Borelli, ya no quiero matar, señor, ya no más, pero debo hacerlo. Honrarás a tu padre. Quiero hacerle el amor al mundo. Amo a la gente. No pertenezco a la tierra. Regrésenme a Yahoo. A la gente de Queens, los amo. Y quiero desearles a todos felices Pascuas. Que Dios los bendiga en esta vida y en la otra, y por ahora les digo adiós y buenas noches. Policía, déjenme estremecerlos con estas palabras. Volveré. Volveré. Que sea interpretado como van, a. Suyo en el crimen, el señor monstruo. El 31 de julio de 1977, el asesino cometió su quinto y último ataque, asesinando a Stasi Moskovitz y dejando gravemente herido a Robert Violante. Esta vez, un testigo vio a un hombre cerca del auto de la víctima y proporcionó información clave. A través de una multa de estacionamiento en la zona del crimen, la policía rastreó a Berkowitz y lo arrestó el 10 de agosto de 1977. Cuando lo detuvieron, simplemente dijo: «Me tienen, soy el hijo de Sam». El 12 de junio de 1978, fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas y cumple su condena en la prisión estatal de Attica, siendo calificada como un centro de máxima seguridad. Desde la cárcel, ha afirmado haberse arrepentido de sus crímenes y ahora se considera un cristiano devoto. Número 2. Dennis Rader, conocido como el asesino BTK o simplemente BTK, un apodo que proviene de las iniciales de las palabras en inglés bind, torture y kill, atar, torturar, matar. Este individuo fue un asesino en serie que cometió 10 homicidios entre 1974 y 1991. Desde una edad temprana, Rader mostró tendencias perturbadoras, pero logró mantener una imagen de padre ejemplar durante años. Nadie, ni su esposa, hijos, vecinos, colegas de trabajo ni los miembros de la iglesia luterana o los Boy Scouts en Wichita, Kansas, donde vivía, sospecharon jamás que él era el responsable de los horribles crímenes que cometió.
El primer asesinato de Dennis Rader, conocido como BTK, ocurrió el 15 de enero de 1974. Rader asesinó a los padres y a los 2 hijos adolescentes de la familia Otero en Wichita, Kansas. Su método fue atar, torturar y matar a las víctimas, siguiendo los pasos de su firma BTK. La madre, Julie Otero, y el padre, Joseph Otero, fueron estrangulados con una cuerda. Los 2 hijos, Joseph Jr. y Shirley, fueron asesinados de manera similar. Rader había estado observando la casa de los Otero durante días antes de cometer el crimen, y en ese momento sentía una fuerte necesidad de probar lo que había estado fantaseando durante años. Después de su primer asesinato en 1974, Dennis Rader continuó con su serie de asesinatos, matando a un total de 10 personas entre 1974 y 1991. Rader dejó una serie de cartas espeluznantes para la policía y los medios de comunicación después de cada asesinato, burlándose de su incapacidad para atraparlo. En febrero de 1974, un mes después del asesinato de la familia Otero, el asesino en serie envió una extensa carta al diario Wichita Eagle. En ella, no solo se atribuía el cuádruple homicidio, sino que también lo describía con detalles. Pero el fragmento más impactante era otro, en el que Dennis Rader escribió: "Siento mucho que esto le haya pasado a la sociedad. Es difícil controlarme a mí mismo. Probablemente puedan llamarme psicótico con problemas de perversión sexual. Nunca sabré por dónde entró a mi cerebro este monstruo. Pero está acá para quedarse". ¿Cómo uno puede curarse a sí mismo? Si pedís ayuda y decís que mataste a 4 personas, se van a reír o van a apretar el botón antipánico para llamar a la policía. No lo puedo parar, el monstruo sigue y me lastima tanto como a la sociedad. Quizás ustedes puedan detenerlo. Yo no puedo. Buena suerte en la cacería. PD. Como los criminales sexuales deciden no cambiar su modus operandi, o no pueden hacerlo por naturaleza, tampoco cambiaré el mío. La palabra en código para mí será: atarlos, torturarlos, matarlos. BTK verán que lo hará de nuevo. Después de 1991, dejó de matar y se mantuvo inactivo durante muchos años hasta ser finalmente arrestado en 2005, debido a una serie de pistas dejadas por él en sus cartas y otros rastros. El 27 de junio de ese año, se declaró culpable de varios asesinatos y el 18 de agosto de 2005, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Número 1. Keith Hunter Jesperson, conocido como el asesino de la cara feliz, fue un asesino en serie estadounidense que operó en los años 90. A diferencia de otros asesinos, Jesperson se hacía llamar el asesino de la cara feliz, debido a los dibujos de caras sonrientes que dejaba en las cartas que enviaba a la prensa. Jesperson asesinó a 8 mujeres a lo largo de 5 años, aunque en algún momento confesó haber matado a 185 personas a lo largo de su vida. Jesperson era un conductor de camiones, y sus asesinatos a menudo ocurrían mientras viajaba por el país. De hecho, muchas de sus víctimas eran prostitutas y personas sin conexión con él. Su primera víctima confirmada fue Tauja Bennett, a quien asesinó el 21 de enero de 1990 cerca de Portland, Oregón. Se conocieron en un bar, donde él la invitó a su casa. Tras pasar un tiempo juntos, comenzaron a discutir, lo que llevó a Kate a golpearla violentamente y luego estrangularla hasta matarla. Para cubrir sus huellas, regresó al bar a socializar antes de regresar a la casa para deshacerse del cadáver de Bennett y de sus pertenencias. Aunque su cuerpo fue encontrado días después, no se hallaron pistas ni sospechosos en ese momento. Tras el hallazgo del cuerpo de su primera víctima, la atención mediática se desvió hacia Laverne Pavlinac, quien mintió al confesar que ella y su novio habían matado a Bennett. Jesperson, molesto por no recibir la atención que deseaba, decidió dibujar una cara sonriente en la pared de un baño público, junto con una confesión anónima sobre el asesinato, a miles de kilómetros de donde ocurrió el crimen, con el siguiente mensaje: maté a Tanya Bennett el 21 de enero de 1990 en Portland, Oregon. La golpeé hasta la muerte, la violé y me encantó. Sí, estoy enfermo, pero también la paso bien. Otra gente se echó la culpa y yo estoy libre. Con el tiempo, al no recibir respuesta por su confesión en el baño, Jesperson siguió cometiendo otros asesinatos. Finalmente, decidió enviar una carta al periódico The Oregonian,
en la que detallaba sus crímenes hasta esa fecha y firmaba de la misma manera. Fue en ese momento cuando comenzó a ser conocido por el mundo como el asesino de la cara feliz. Después de matar a una mujer llamada Surbrice, Jesperson asesinó a su novia, Julie Ann Winningham, el 10 de marzo de 1995, al sentirse usado por ella. Este asesinato fue el que lo vinculó con los crímenes, y la policía empezó a seguirlo. El 24 de marzo, escribió 2 cartas, una a sus hijos y otra a su hermano. La carta a su hermano decía: «Parece que mi suerte se ha acabado. Nunca podré volver a disfrutar de la vida al aire libre. Me metí en una mala situación y me atrapó la emoción. Maté a una mujer en mi camioneta durante una discusión. Con toda la evidencia en mi contra, parece que realmente soy una oveja negra. Lamento haber terminado de esta manera. He sido un asesino durante 5 años y he matado a 8 personas, asaltado a más. Supongo que no he aprendido nada. Me arrestarán hoy». Jesperson fue arrestado el 30 de marzo de 1995, tras entregarse a las autoridades, ya que sospechaba que iba a ser arrestado. Aunque en un principio dijo haber matado a 160 personas, solo se confirmaron 8 muertes en varios estados. Actualmente está cumpliendo 3 cadenas perpetuas en la penitenciaría del estado de Oregón, y en 2009 fue extraditado a California por otro asesinato. Si te gustó este video, te invito a ver este otro, con los 10 asesinos seriales que fueron asesinados en la cárcel.